Buenas noches, amigos, hermanos. Muy buenas noches a todos. Es bueno poder estar un día más juntos, reunidos y poder compartir este tiempo. Me alegra mucho de poder estar el día de hoy con cada uno de ustedes en sus hogares, en casas, compartiendo la palabra de Dios, palabra viva, palabra que transforma, palabra que cambia, palabra que renueva, palabra que edifica. La palabra de Dios es el mejor, de los mejores legados que nos ha podido dejar nuestro Señor Jesucristo. Sus promesas, sus palabras, son palabras que nos motivan, nos alientan, nos ayudan a crecer, nos ayudan a ser mejores, crean en nosotros desafíos. La palabra de Dios nos desafía a ser diferentes, a ser personas que produzcan cambios en nuestra sociedad, en nuestra familia, en el lugar donde estamos. Así es como obra la palabra de Dios. Es una palabra, por eso dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando dices viva, tiene vida. La palabra tiene vida y al tener vida va a producir un cambio. Por eso que cuando uno viene a Cristo y comienza a alimentarse de la palabra, a conocer de la palabra, comienza a producir un cambio en nosotros. Y ese cambio tiene que ser un cambio que lleve a poder producir otros cambios en otras personas. Por eso el día de hoy yo quiero compartir con ustedes esta enseñanza, haciendo cosas que provoquen cambios. Desde el día que Dios vino a nuestra vida, provocó cambios. Y me gusta mucho la palabra cuando Jesús se la dice a sus discípulos en Juan 14:12. Me encanta esta palabra cuando Él dice, de cierto os digo. Cuando Él dice de cierto, es una verdad para nuestra vida. Él dice, el que cree en mí, las cosas que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Me encanta esa palabra porque crea un desafío en el Hijo de Dios. Crea un desafío en el seguidor de Cristo. Y notemos esto, que Jesús no escatima el poder decir, también hará las cosas que yo he hecho y aún mayores. Y es lo que hoy en día muchos hombres de Dios, muchos mentores, personas temen que aquellas personas que los escuchen puedan producir cambios mayores de los que ellos han producido. Pero nosotros tenemos que tener la mentalidad de Dios. Si Jesús dijo que el que cree en mí, las cosas que yo hago las hará también y aún mayores, nosotros debemos de creer en la gente que ellos van a producir cambios mayores de los que usted y yo hemos provocado o estamos provocando. Hacia eso debemos de apuntar. Debemos tener la mentalidad de Él y no tener temor. Hay mucha gente que tiene temor a que les sea quitado, robado el púlpito. Piensa que le van a usurpar el púlpito, el lugar donde ellos se encuentran. Pero me encanta a mí. Jesús siempre me encanta como un ser que vino a revolucionar, a cambiar la historia y a cambiar las vidas. Y eso es lo que desata Él en la vida del creyente. Y eso es lo que debe desatar en tu vida. Eso es lo que debe de provocar en tu vida. Tú tienes que tomar este desafío el día de hoy. Jesús dijo, si crees en mí, tú vas a hacer las cosas que yo he hecho y aún mayores. Esto crea un desafío en ti, porque si Él lo dijo, entonces es una verdad. Y si es una verdad, tiene que ponerse por obra.
Tú tienes que caminar hacia ese objetivo. Que todas las cosas que están escritas en los evangelios acerca de Cristo, las cuales Él hizo y provocó, usted también puede hacerlo. Usted también puede desarrollarlo. Dios no estaría loco. Jesús no estaría loco de decir una palabra la cual usted no podría cumplir. Si Él dijo que cosas mayores podría hacer usted, si cree en Él, entonces es una verdad y usted tiene que creerla. Nuestra vida está hecha, creada para poder provocar cambios en la persona, en la gente, en las vidas. Haga cosas que puedan producir cambios, pero cambios para el bienestar. No cambios porque hay gente que provoca cambios, sí, y destructores, como lo que han hecho con este virus, provocado. No es un virus normal, es un virus fabricado y ha producido un cambio en el mundo y ha matado a mucha gente. Esta gente tendrá su juicio, a ellos le caerá toda la ley del cielo, de eso no me quepa la menor duda. Ni aún su propio dinero y poder va a poder detener el juicio de Dios sobre estas vidas, porque les va a caer. De eso no lo dudo, porque Dios dijo: dejad la ira a mí, mía es la venganza. Y Dios es el que hace juicio a estas cosas. Pero lo que estamos hablando el día de hoy es de poder provocar cambios para bienestar, para producir frutos buenos en la vida de la gente, en nuestra sociedad. Cuando miramos la vida de Jesús nos damos cuenta que donde Él iba, donde Él estaba, siempre provocó cambios en la vida de la gente. Y así es Dios. Cuando nosotros nos vamos al Génesis, al primer capítulo, al inicio de todo, la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada, dice, y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Dios provocó un cambio. Creó los cielos y la tierra, pero estaba desordenada, dice, y vacía. Y Dios provocó un cambio aquí. Desde el principio. Esa es la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios en la vida del ser humano, del creyente, provoca cambios. Cuando Dios crea al hombre, lo crea con el mismo propósito. Si vamos versículos más adelante, en el 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Por qué creó a la imagen de Dios? Porque los creó con el mismo propósito, con la misma naturaleza, con la naturaleza de poder provocar cambios en la tierra. Versículo más adelante dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad. Ahí ya está produciendo cambio en la vida de la persona. Los frutos son cambios en la vida de una persona. Y le dijo: vas a dar fruto, pero multiplícate. Y llena de esos cambios multiplicados, llena la tierra, sojúzgala, somete el mal con violencia, no seas sometido. Tú tienes que provocar ese cambio, el sometimiento del mal. Y señorea, le dijo. Dios crea con la misma naturaleza al hombre, con su misma naturaleza de Él. Dios, un ente que provocó cambio desde el inicio, crea al hombre de la misma manera, para que el hombre pueda provocar cambios
en esta tierra, cambios buenos, porque cuando Dios hace la luz, dice, y vio Dios que la luz era buena. Y cuando crea al hombre, a la mujer, dice la Biblia que fue bueno en gran manera. Entonces usted y yo fuimos creados para provocar cambios buenos, para el bienestar de nuestra sociedad, cambios de los cuales su familia pueda deleitarse, pueda disfrutar, nuestra sociedad pueda disfrutar. No cambios que vayan a repercutir para el mal, sino por el contrario, puedan beneficiar al ser humano. Tú y yo somos agentes provocadores de cambio porque tenemos el Espíritu de Dios. Si usted es un creyente, si usted es una persona que tiene a Cristo en su vida, usted es un agente provocador de cambios. Tal vez a usted no se lo dijeron, pero esta es su naturaleza, porque cuando el Espíritu de Dios viene a la vida del ser humano, de la persona, cambia la naturaleza y comienza a producir cambios en la vida. Si usted antes pecaba deliberadamente y no le importaba, no tomaba conciencia, pues ahora ya no. Eso es lo que hace Cristo en la vida del ser humano. Provoca cambios, redarguye, trae convicción de pecado y ya no puede ver aquello que antes le parecía normal, el poder tal vez drogarse, prostituirse, el poder insultar a una persona, pelear, chismosear, cosas como esas le parecía normal. Hoy, teniendo el Espíritu de Cristo, ya no es normal, porque el Espíritu de Cristo en usted va a redarguirlo, va a crear convicción, le va a abrir los ojos y le va a enseñar que aquello que está haciendo no es lo adecuado. El Espíritu en nosotros produce cambios. Por eso que usted y yo somos personas de cambio, agentes provocadores de cambios en nuestra vida y para la vida de los demás. Es el mandato: fructifica y multiplícate. O sea, da fruto en tu vida, y esos frutos que han producido cambio en ti puedan producirlo en los demás, en las demás personas. Vemos, por ejemplo, en la Biblia, veo un ejemplo aquí, el de Jesús y la mujer samaritana. Y la semana pasada hablaba un poco yo de la mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no podían verse. Y más, esta mujer, una mujer, relacionarse Jesús con una mujer, si usted se da cuenta, no era algo normal dentro del tiempo que ellos vivían. Si usted ve, por ejemplo, los discípulos de Jesús, no hubo mujeres. Dentro de los 12 hubo varones. Así era parte de las costumbres de ese pueblo. Pero aquí le añade a esta mujer el ser samaritana, y aún más, una mujer que llevaba una vida desordenada, una vida en la cual no era de buena influencia, poco creíble, porque una mujer que ha tenido 5 maridos y el que tenía no era su marido, entonces en las demás personas crea desconfianza en esta mujer, poco creíble lo que vaya a hablar. Sin embargo, Jesús llegó a conectarse con esta mujer, y al tener un encuentro con esta mujer, y la mujer tener un encuentro con Jesús, provocó un cambio en su vida. Un cambio que llevó a esta mujer a desatar el don y la capacidad de persuasión que tenía. Porque cuando esta mujer llegó a ir a su pueblo y a comentarles sobre el encuentro que había tenido con Jesús, desató una euforia en toda esa gente, y el deseo
el anhelo de poder conocer a ese Jesús. Y convocó a este pueblo, y dice que el pueblo fue donde Jesús. Provocó un cambio abismal en esta mujer. Esta mujer solamente estaba en un pozo, sacando un poco de agua. Sin embargo, al poder tener un encuentro con Jesús, provoca un cambio de vida total en esta mujer. Y a través de ella, para con un pueblo. Usted no sabe qué clase de persona es, tal vez. ¿Por qué? Porque nunca le dijeron absolutamente nada. Porque tal vez las escrituras acerca de este tema ha sido muy escondido para su vida. Porque no ha podido visualizar las cosas de la manera como Dios las da a entender en la palabra. Recuerdo años atrás la vida de un muchacho, no voy a decir el nombre, pero este muchachito era un muchachito que venía lastimado porque no vivía con papá. La mamá se quejaba demasiado, lo castigaba demasiado. En el colegio no obtenía buenas notas, no era un alumno excelente. Cuando él viene a la iglesia y logro comunicarme con él, logro hablar con él, y él puede expresarme sus problemas y cómo se sentía y lo que vivía en casa, en la escuela, Dios comienza a poner palabra para con esta persona, y comienzo a hablarle de tal manera que comienza en su vida a provocar un cambio. Porque de haber escuchado siempre palabras como eres un bruto, eres un tonto, eres inservible, solamente traes problemas desde el día que naciste, porque palabras como esa proferían hacia él. Desde el día que naciste solamente has traído sufrimiento, has traído desgracia, cosas como esta, por tu culpa. Entonces el muchacho tenía la estima por los suelos. Y cuando yo comienzo a hablarle de la identidad en Cristo Jesús, lo que Cristo Jesús vino a darnos a nosotros, porque Él vino a darnos identidad de quiénes somos. Cuando usted vuelve a nacer en Cristo Jesús, Dios le da una identidad, le da un nombre que cambia totalmente su pasado. Dejamos la naturaleza pecaminosa para una naturaleza divina en Cristo Jesús. Y Dios nos da su nombre. Y al darnos su nombre nos da identidad. Y al tener identidad, pues ya no somos las mismas personas. Cuando yo le comienzo a hablar de esto a este muchacho, no pasaron dos meses y comenzó a producir un cambio en su vida. Porque él comenzó a creer las palabras de Dios. Comenzó a creer las palabras de Jesús. Él comenzó a desechar todas esas palabras y argumentos, fortalezas que habían creado en su mente toda su vida. Era jovencito aún, pero desde que era muy pequeño había crecido con esas palabras y habían dañado su estima. Pero cuando viene a Jesús, Jesús trae sanidad. No solamente sanidad, sino comenzó a darle identidad. Y este muchachito comenzó a creer en la palabra de Jesús, que él era su hijo, que era importante, que Dios le había dado nombre, que él no nació por casualidad, que él no nació producto de una fornicación, sino que nació por el mismo designio de Dios. Dios había predestinado la vida de este muchacho. Y cuando él comienza a tomar estas palabras para su vida,
Dios comienza a producir un cambio. Cuando Él comienza a creer en esta palabra, Dios comienza a producir un cambio en el corazón, en la vida de esta persona, que los argumentos con los cuales había crecido, de burro, tonto, de un bueno para nada, todos esos argumentos comenzaron a caer de la vida de este muchacho y comenzó a creer en las palabras de vida de Jesús. Y comenzó a ser un muchacho aplicado. Comenzó a sacar notas de las cuales nunca había sacado. La madre un día se aparece en la iglesia y ella, emocionada, me abraza y me dice: gracias, no sabes lo que has hecho en la vida. Pero yo no había hecho absolutamente nada en la vida de ese muchacho. Era Jesús, a través de mi persona, que había podido darle palabra a esta vida para que pueda provocar un cambio en él. Y de ser un muchacho malo en conducta, malo en resultados en el colegio, vino a ser un alumno aplicado, un alumno excelente, con buenas calificaciones. Le cambió la vida. Y la madre, de haberse sentido toda la vida mal por tener a este hijo, hoy se sentía bien y orgullosa. Claro, ella tuvo que trabajar en sí también, porque parte de los errores de este muchacho eran productos de lo que la madre había creado en el corazón de este muchacho. Y Dios comenzó la obra en él. Pero eso es lo que hace Cristo en la vida del ser humano, en la vida tuya, en la vida mía. Cuando creemos en Él y en sus palabras, nos convertimos en agentes provocadores de cambios. Cuando yo veo en la Biblia, por ejemplo, Ana, la madre del profeta Samuel, en 1 Samuel 1, esta mujer era mujer de Elcana. Elcana tenía dos mujeres, Penina y Ana. Penina tenía hijos, Ana no tenía hijos. Penina la llevaba a la amargura a Ana porque le refregaba en la cara, por así decirlo, a Ana le refregaba en la cara los hijos que tenía con Elcana, pero Elcana amaba a Ana. Y cuando Ana se llenaba de amargura, de aflicción, de congoja, lloraba y no quería comer, se deprimía, iba a su esposo y le decía: ¿acaso yo no soy mejor que 10 hijos? Pero la mujer no, porque para el tiempo que vivían, el poder tener hijos significaba que la gracia de Dios estaba sobre ella, que Dios la había mirado con gracia. Y esta mujer, al no darle hijos, significaba sin gracia de Dios. Y vivía de esa manera, afligida, congojada, amargada. Pero un día esta mujer decide. Me gusta esta parte en la Biblia cuando dice en 1 Samuel 1:16. Ella se había ido, dice, delante de la presencia de Dios a orar amargadamente, con el alma amargada, derramó su corazón ahí. Y ella en el versículo 16 le dice al sacerdote Elí, le dice: no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. O sea, ella hasta ese día había hablado por la magnitud de sus congojas y de su aflicción. De ahí en adelante, dice la Biblia que esta mujer cambió de actitud. Nunca más estuvo afligida. Decidió esta mujer. Y eso es lo que hace Dios en la vida del ser humano.
cuando esta mujer derramó su corazón y dejó su aflicción, dejó su amargura a los pies del Señor, lloró, dice, amargamente lloró, abundantemente. El llorar a veces es bueno, pero a esta mujer le ayudó a desahogar y a botar todo aquello que estaba cargando por muchos años, por mucho tiempo. Y hizo una oración, le dijo: Señor, si tan solo te dignares en mirar a tu sierva, la aflicción de tu sierva, y le concedieras el deseo de poder concebir un hijo, le dijo, yo te lo dedicaré todos los días de su vida. Y después que esta mujer lloró y decidió no más volver a la calle del lamento y de la aflicción, Dios se acordó de ella y hizo que procreara. Salió embarazada y del vientre de esta mujer llega a nacer el profeta Samuel, un hombre de Dios. Esta mujer produjo un cambio en su vida y a través de ella para con esta criatura. Qué importante es cuando nosotros creemos en Dios, creemos en su palabra, podemos producir este tipo de cambios. Esta mujer era estéril, no podía tener hijos, pero bastó una oración, una actitud para producir un cambio. Jesús dijo, de cierto te digo, que si dijeres con tus labios a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudares en tu corazón lo que dijeres, lo que digas, te será hecho. Qué importante es cuando creemos en la palabra de Dios, que tiene vida, que produce cambios en nuestro ser, en nuestro corazón. El profeta Samuel fue el primer profeta que levantó reyes. Saúl, el segundo rey, David, fue un hombre de cambios, fue un hombre de Dios. Recuerdo muchos años atrás a un muchacho vino contándome acerca de un problema que estaba teniendo en casa, económico. Este muchacho vendía en un mercado, vendía dulces. Y yo le pregunté cómo le iba. Me dijo, no bien. A veces vendía 5 soles y así. Cuando yo le dije, ¿cómo es la relación en tu casa? ¿Qué dicen tus padres? Y no era buena, lo despreciaban al muchacho. Es más, cuando él decía, he traído estas monedas, que es lo que he vendido el día de hoy, se la tiraban por la cara. Cuando él me contó eso, me causó mucha tristeza. Pero Dios puso algo en mi corazón y comencé a darle palabra en ese momento y le dije, mira, ve, vamos a hacer algo. Le dije, yo te voy a ofrendar este dinero. El día domingo ve y cómprate el periódico y busca un trabajo, un empleo. Compra tu comercio, busca un trabajo y preséntate. Yo voy a orar el día de hoy por ti. Las puertas se te van a abrir y tú vas a encontrar un trabajo. Dios te va a bendecir con ese trabajo. Anda con esa actitud, porque para eso Dios te ha creado. Oramos ese día, le di la ofrenda para que comprara ese periódico y él pudiera comprarlo el día domingo y buscar las ofertas de trabajo que había. A la semana vino y nos contó que ya estaba trabajando en una empresa. Oh, sorpresa para nosotros, porque nos admiramos. Y le dije, ¿qué tal te va? Me va muy bien, me dice. Ya he cumplido mis metas.
Y para nosotros era asombroso. La segunda semana, tercera semana, iba al mes. Al segundo mes ya lo habían promovido como supervisor. Había dejado de estar en un rincón de un mercado vendiendo dulces, caramelos, chicles, con una cajita, para pasar a ser un vendedor y de luego ser un supervisor. Solamente el poder decirle algunas palabras que lo motivaran, palabras que están escritas en la Biblia, en la palabra de Dios, produjo un cambio en el corazón de este muchacho para creer que podía hacer algo más, que pudiera generarle ingresos económicos a su vida y poder ayudar en su hogar. Usted es un agente de cambios, una persona que Dios ha puesto en este mundo para que provoque cambios no solo en su vida, sino en la vida de los demás, en su familia, en sus amistades, en su comunidad, en su nación. Dios lo ha traído a este mundo con un propósito de provocar cambios en su vida y en la vida de los demás. Recuerdo, me viene a la mente un día, yo desde los 5 años crecí sin mi padre. Mis padres se separaron, vivía solamente con mi madre. Y cuando yo crecí con muchas cosas en la cabecita en contra de mi padre. Hasta que, porque había sufrido demasiado, la vida nunca me sonrió, me fue difícil. Yo lo cuento hoy a modo de testimonio un poco más tranquilo, pero no tuve una infancia alegre. Yo no conocía propinas. Yo veía a los papás dándole propinas a los hijos y a mí no me daban, porque mamá los reales que ganaba lo utilizaba para la comida, para la vestimenta nuestra, para la casa, y no había propina. Recuerdo cuando vendían unas manzanas dulces en la calle, y nosotros le decíamos a mamá: mamá, queremos manzana dulce. Mi mamá me decía: ok, hijos. Ella iba a la cocina, agarraba las manzanas y aprendió a hacer el dulce. Y ese dulce lo embarraba en la manzana y me decía: aquí lo tienes. Y era igualito, solamente que sin preservantes, pero era igualito. Y comíamos nuestra manzana dulce. Por el tema económico. Yo desde muy pequeño tuve que cargábamos ladrillos, bolsas de cemento. Me acuerdo, en el lugar donde estábamos era nuevo Chimbote, era nuevo y las casas recién se estaban construyendo, y nosotros con otros muchachos, para ganarnos nuestros reales, ayudábamos a pasar los ladrillos cuando lo traían, a botar desmontes. Recuerdo, y de esa manera yo me ganaba un dinero y tenía algo de dinero desde muy pequeño. Entonces crecí de esa manera y la vida no me fue muy fácil. Cuando yo mañana más tarde llego a ver nuevamente a mi papá, tenía muchas cosas, muchos argumentos, hasta que un día yo escuché la palabra de Dios acerca del amor de Dios, y esta palabra produjo un cambio en mi vida, en mi corazón. Trajo sanidad a mi vida, a mi corazón. Sanidad de tal manera que me llevó a buscar a mi padre. Recuerdo un día cuando fui a verlo y fue él quien me abrió la puerta, y lo primero que yo hice fue abrazarlo y darle un beso en la mejilla. No recuerdo si antes lo había hecho, no tenía memoria de eso, pero desde ahí el poder abrazarlo, perdonarlo, y de ahí en adelante, cada vez que iba a ver a mi padre, yo lo saludaba de esa manera, con un beso en la mejilla, antes solamente la mano.
ese cambio que Jesús produjo en mi vida y la palabra en mí, poder trasladarla a la vida de mi padre, provocó un cambio en nuestra relación padre-hijo, porque ya había un acercamiento más íntimo y yo pude ver los cambios hasta el día que mi padre llegó a partir a la presencia. Pero cuán importante es cuando Dios viene a la vida de uno y su palabra comienza a producir cambios en nosotros, cambios que nos llevan a la vida de los demás a provocar un cambio. Tú y yo somos esas personas que hemos sido puestas en este mundo para provocar cambios en los demás, cambios que beneficien, cambios que traigan paz, que traigan gozo, que traigan reconciliación, que traigan unidad, que puedan traer. Y me hace recordar un matrimonio hace muchos años atrás, cuando fue restaurado, y este matrimonio ayudó a otro matrimonio a ser restaurado, pensando que ya no había solución, porque ambas partes estaban separadas, divididas, y habían hecho su vida con otras personas. Sin embargo, Dios pudo producir un cambio en la vida de este matrimonio. Y en el momento en el cual yo pude compartir con la vida de este muchacho, era en un tiempo donde yo también atravesaba crisis en mi matrimonio. Y al poder trasladarle a este muchacho, pude provocar un cambio, y a la vez él en la vida de otros, porque entendió que cuando uno comienza a sembrar en la vida de otros, va a poder cosechar en su vida. Y es de esa manera como estos matrimonios llegaron a una restauración. Tu vida ha sido puesta en este mundo con un propósito. Dios te trajo con el propósito de poder bendecir a las familias de la tierra a través de tu vida. Cristo en ti es la esperanza de gloria. No lo dudes, tal vez has crecido y te has desarrollado en este mundo pensando que tu vida solamente acabaría o bastaría solamente en poder tener un matrimonio y de ahí nada más, pensando que no hay nada más que hacer en esta vida. Pero te equivocas. Dios quiere usar tu vida y quiere provocar no solamente cambios en ti, sino cambio en tu prójimo, en tu familia. Haz cosas que puedan producir cambios en la vida de los demás. Tus palabras, tus actitudes son cosas que van a cambiar, van a marcar la vida de los demás y van a marcar y a trazar un camino el cual no se veía antes. Pero por cuanto obedeciste a lo que Dios puso en tu corazón, va a producir cambios que van a traer frutos buenos y apacibles, frutos que puedan glorificar el nombre de Dios, y frutos de los cuales mañana más tarde puedas tú vivir en paz y alegrarte de lo que Dios hizo en tu vida y a través de ti para con la vida de los demás. Y tal vez tú el día de hoy me escuches y digas: yo no sé qué propósito tengo en este mundo. Yo quiero decirte que Jesús el día de hoy quiere venir a tu vida para producir cambios en ti y para que tú te conviertas en una persona que produzca cambios de bien en la vida de los demás. La Biblia dice: Señor, mi gloria les he dado, para que como yo y tú somos unos, ellos en mí sean uno también. La gloria de Dios
puede venir a tu vida. El Espíritu mismo de Dios puede venir a tu vida y empezar un cambio, cual nunca lo has pensado ni imaginado. Un cambio que tal vez siempre te han hablado, pero nunca lo has experimentado. Porque Jesús nos llama para un encuentro experimental. Él dijo: el que me ama, yo le amaré, y vendré a él y me manifestaré. Dios promete manifestarse a la vida de sus hijos. Y cuando Él se manifiesta, trae sanidad, trae libertad, produce cambios en la vida de sus hijos. Si el día de hoy quieres experimentar el amor de Jesús, quieres experimentar el poder de Dios en tu vida y a través de ti para los demás, yo te voy a pedir que hagas esta oración recibiendo a Jesús en tu vida. Dile: Señor Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados, te pido perdón. Señor, renuncio a mi vida, renuncio a mi pasado, te abro mi corazón, ven a mi vida, te invito el día de hoy a sentarte en el trono de mi corazón. Te reconozco como el Señor de mi vida, porque derramaste y me compraste con tu sangre, y el Salvador de mi alma, porque resucitaste de entre los muertos, venciendo la muerte para darme vida eterna. Gracias, Señor, por perdonarme, limpiarme, hacerme una nueva criatura y escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Jesús. Amén. Y si el día de hoy tú estás enfermo con alguna dolencia, con problemas en tu vida, yo quiero orar por ti. Créelo. Jesús le dijo a este hombre que tenía a su hijo endemoniado, le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Si tú crees el día de hoy, el poder creer en la palabra de Jesús puede provocar un cambio en tu vida. Si estás enfermo, puedes el día de hoy recibir tu sanidad. Si has estado viviendo oprimido por la aflicción, por la amargura, por tu pasado, el día de hoy puedes recibir sanidad, libertad en el nombre de Jesús. Si tú crees en los milagros financieros, los cuales Jesús también lo hizo, en la Biblia se ve multiplicando los panes para alimentar a 5 personas, a 4,000 personas, mandándolo a Pedro a abrir la boca de un pez y sacar un dracma y poder pagar sus impuestos. Esos eran los cambios que Jesús producía, los milagros que Jesús producía. Dios lo puede hacer en tu vida. Dios puede ayudarte a abrir puertas en tu negocio, en tu trabajo, dándote un mejor trabajo, un mejor negocio, para poder tú ser bendecido y de la bendición que recibas puedas bendecir a otros. Si tú lo crees, ora conmigo. Señor, yo oro en esta hora, en el nombre de Jesús, Padre, de aquellas personas que están enfermas. Tu mano en esta hora, Señor, extiéndela sobre ellos, Padre. Es tu mano poderosa, Señor. Tú dijiste todo lo que te pidiéramos. En el nombre de Jesús lo harás. En el nombre de Jesús, sea ahora, Señor, tu palabra sanando a aquellas personas que están escuchando, Señor. Aquellas personas que están viendo, sean sanadas por el poder del Espíritu Santo, por el poder de la palabra. Ahora sean sanadas, sean liberadas aquellas mentes que están atormentadas por el pasado. Sean liberadas en esta hora. Sean liberadas, Señor, las finanzas para aquellas personas que están viviendo en recesión, que tienen problemas económicos. Las puertas se le abren, Padre. Dios de los cielos, en el nombre de Jesús, Señor, abre las puertas. Abre las puertas, Señor, cerradas en el nombre de Jesús. Abre camino en medio del desierto para estas personas, Señor. En el nombre de Jesús, yo hablo en esta hora sabiduría y poder para hacer las riquezas. Dios, y estas personas en gratitud se convertirán en personas que puedan ayudar a otros y puedan ayudar a tu evangelio a que sea, Señor, extendido por toda la tierra. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor.
Gracias, mi Dios. Aquellas personas, Señor, que están con dolor en el corazón, en el alma, Señor. Padre, ahora mismo, Señor, dale libertad y la determinación de poder perdonar y dejar atrás, como lo hizo tu sierva Ana. Nunca más volvió a estar afligida. Y tú, Señor, pudiste ver con agrado esa actitud y darle la gracia de poder concebir. Así, Señor, sea sobre la vida de estas personas que están con amargura en el alma, con resentimiento, con dolor. En el nombre de Jesús, tu palabra dice que tú eres el consolador. Tú eres, Señor, aquel que trae sanidad a nuestra alma, vendas a aquel que ha sido quebrantado. Gracias, Dios. Gracias, Padre eterno. Gracias por la sanidad. Gracias por la libertad. Gracias por la prosperidad, por la bendición en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez entregándole tu vida a Cristo, quiero decirte 4 cosas. Una, nunca dejes de orar. Acércate a Dios con total confianza. En Cristo Jesús tienes libertad. Si pecas, nunca te quedes en tu pecado. Ve con un espíritu de humildad y acércate a Dios. Él siempre tendrá los brazos abiertos para poder recibirte. 2, nunca dejes de leer la palabra de Dios. Estudia los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Estudia la conducta de Jesús, estudia a Jesús. Y te va a inspirar a poder ser una persona de cambios, que pueda producir cambios en los demás. 3, ve y cuéntale a otras personas aquella decisión que has tomado de tener a Cristo en tu vida. No dejes de hablar de Él. 4, siempre busca personas, reúnete, júntate con personas que puedan edificar tu vida. Nosotros estamos aquí los jueves a las 7, los domingos a las 6 de la tarde, compartiendo este tiempo, la palabra de Dios. Y no te olvides, si este mensaje ha edificado tu vida, ve y compártelo con todos tus contactos, con las personas en las cuales consideres poder transmitirle este mensaje de amor, de esperanza, de cambio en la vida de los demás. Los espero el día domingo a las 6 de la tarde. Que el Señor los siga bendiciendo. Gracias. Bendiciones.